en la década del 60, ¿cuántos estaban vivos en la década del 60? ¿Nadie? ¿Más? Bueno, entonces le voy a contar algo de la historia. En la década del 60, un señor que se llamaba Edward Lorenz, me gustaría decirle Eduardo Lorenzo, para que nos quede más fácil, ¿viste? Porque de golpe uno dice, no me voy a acordar de este nombre. Era un meteorólogo que descubre, se da cuenta que en pequeñas variaciones del viento podían cambiar el clima y producir un efecto terrible a futuro. Entonces él desarrolla una teoría que es real, práctica y demostrable. Dice, si tuviéramos dos mundos iguales y en uno hubiera una mariposa, una sola mariposa aleteando, y en el otro no, los dos mundos funcionarían diferente. ¿Me seguís hasta ahí? Imagínate, dos mundos iguales, en uno hay una mariposa que está aleteando y en el otro no, porque a la larga distancia se formaría un tornado solo por el mover de las alas de esa mariposa. Le llamó el efecto mariposa, que es parte de la teoría del caos, que podés estudiar un poquito. Algunos viven en la práctica del caos. Terminó sintetizando algo así: un aleteo de una mariposa en Japón puede provocar una tormenta en Nueva York. Un pequeño cambio en nuestras vidas puede producir un efecto impredecible. No sé si te ha pasado eso. Una cadena de eventos, una cadena de pequeños eventos puede producir una modificación terrible en la vida de cada uno de nosotros. Eso es una realidad. Me gustaría contarte, sin entrar en detalle, después si a alguno le interesa, me lo pregunta en privado y tal vez, depende de la confianza que tengamos, le voy a contar. Allá por mediados de los 80, ayúdenme, ¿cuántos estaban vivos a mediados de los 80? Me hay unos más. Le agradezco al Señor por la juventud que hay en nuestra iglesia. A mediados de los años 80, cuando digo años 80, estoy hablando de 1980 para los desprevenidos, por las dudas, que ninguno piense que soy del año 80. En realidad yo soy del 62. A mediados de los años 80, muchos descuidos en mi vida espiritual y un ingreso en un trabajo determinado y decisiones que fui tomando nos llevaron a vivir como matrimonio una de las etapas más horribles, no una de las etapas más horribles, la etapa más horrible que hemos vivido como familia. Pequeñas decisiones que gracias a Dios transformó para bien. Y demasiadas cosas se rompieron en ese tiempo, pero gracias a Dios, estoy remarcando esto, gracias a Dios y por la misericordia, Él recompuso todas las cosas. Mediados de los 80, quiero que me sigas. Mediados de los principios de los años 90, del año 91, ¿cuántos estaban vivos en el 91? Ayúdenme. Depende de qué mes. Bueno, ayúdame, sumame una más. Vos no estabas ahí, estabas en proceso, me parece. A principios de los 80, 10 años después, una frase de una persona. Y yo iba el sábado, iba a comprar el diario, el kiosco de diario. La verdad que había kiosco de diarios y la gente compraba diarios. Como yo iba a comprar el diario que compraba la mayoría de la gente, que era el diario Clarín, tampoco había tanto diario, ¿viste? Entonces me compraba el diario Clarín y decirle en medio de la conversación, parte de la dinámica era quedarte conversando con el diario, ¿viste? Uno se enteraba de las cosas por el diario y después las leía, las firmaba en papel. Porque los diarios eran en papel, les quiero avisar a todos. Y
y el decirle en un momento, ¿no tenés el diario La Unión? Y el haber abierto el diario La Unión y haber visto un aviso cambió el destino de nuestra familia. Terrible. El otro día te preguntaba, ¿verdad? ¿A qué vino la pregunta? El otro día te preguntaba. Y nos hizo mudarnos a Lomas de Zamora. Mudarnos a Lomas de Zamora, que todos conocen Lomas de Zamora, todos ustedes conocen Lomas de Zamora, les aviso algo. Estamos sentados en Lomas de Zamora en este momento. No sé de dónde viste. Para nosotros en aquel entonces es como que te digan, me mudo mañana a General Rodríguez, al fondo. Eso fue a principios de los años 90, una decisión, es decir, una frase de alguien de haber visto un aviso en un periódico que yo nunca había comprado, porque le había pedido el diario La Unión y lo abría así, y Dios hizo que lo abriera en esa página y que posara mis ojos en un aviso del tabernáculo. 5 años después, la sencilla decisión de pasar al frente, al final de un culto en una iglesia, transformó definitivamente nuestra vida espiritual, nuestra vida matrimonial, nuestra vida con nuestros hijos, nuestra vida ministerial. Y cuando me puse a analizar esto en estos días, descubrí que esa decisión de una noche de pararme al frente, acá, respondiendo un llamado de Dios, no era acá era en otro lado, respondiendo un llamado de Dios, impactó a miles de personas. Terrible. Inclusive a vos en este momento. Es terrible eso. Entonces, te hago una síntesis. Una frase de una persona, un periódico comprado y una decisión, un día de pasar a ver qué hicieron que vos estuvieras escuchando este mensaje hoy. Que nos hubiéramos conocido, que pudiéramos disfrutarnos el uno al otro. Entiendo que pequeñas decisiones producen un gran efecto. Son como el aleteo de la mariposa en Japón, que producen algo, una tormenta terrible en Nueva York. También hay decisiones que destruyen nuestra vida. Vos conocés varias de esas seguramente. Yo conozco muchas de esas. Las tuyas y las mías las conozco. Pequeñas decisiones que me llevaron a desastres. Pero de la misma manera, como una pequeña decisión que puede ser buena, como tomar un trabajo, ¿te acordás que te dije tomar un trabajo? Estudiar algo nos puede ser el inicio de la ruina para nuestras vidas. Iniciar una relación que aparentemente es buena puede ser el inicio de la ruina en nuestra familia. De esa misma manera, una decisión pequeña, un pequeño aleteo de vos como mariposa, puede producir una tremenda bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque la vida no es ni más ni menos que decisiones que tomamos. Y vos y yo estamos invitados por Dios a tomar todo el tiempo decisiones. Te digo algo, vos sabés nuestro sistema habitual de predicación. Vos sabés que al final de lo que vamos a compartir en esta tarde, vos vas a tomar una decisión. Y te digo más, el día que decís, no tomo ninguna decisión, esa es tu decisión. Ese es tu aleteo que va a repercutir en tu vida, en la vida de tu familia, en tu trabajo, en tu mente, en tu corazón y en todo el futuro. Hace un par de semanas, no sé cuántos estaban, el Señor nos trajo una palabra acerca de la visitación de Dios a una mujer que se llamaba Sara. ¿Vos te acordás? Una mujer, una vieja de 90 años que Dios permite, hace que quede embarazada por medio de Abraham en la madurez de su vida. Y ese pequeño encuentro de Dios con Sara le cambia la vida al mundo entero.
Si vos no sabés cómo se un encuentro de Dios con una mujer, bueno, anda a YouTube o a Facebook, anda 2 semanas y escuchate la palabra que compartimos en ese tema. Hay un libro maravilloso que estuve leyendo, ojeando, un libro de la Biblia, ¿no? Que estuve ojeando es una manera de decir. En realidad es ojeando porque está en 3 páginas lo lees. En 3 clics lo lees. ¿Ok? Porque yo tampoco agarré páginas dando vueltas, las páginas las pasé así. Es el libro de Ruth. El libro de Ruth tiene 4 capítulos nada más. Te invito a que leas esta semana el libro de Ruth. ¿Cuántos en serio lo van a hacer? ¿Cuántos van a leer Ruth? Bien. A los demás les invito a que tomen la decisión de leer Ruth. Tal vez la lectura del libro de Ruth sea algo que cambie tu vida. El libro de Ruth, no te voy a leer los 4 capítulos, vamos a leer algunos versículos nada más, pero te voy a sintetizar una historia. Un señor y una señora que están casados, se llaman Elimelech y Noemí, están pasando hambre en una situación determinada y deciden salir, son un matrimonio que tienen 2 hijos varones, solteros, y como están pasando hambre, deciden irse a un lugar que se llamaba Moab. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Moab. A ver qué onda, a ver qué pasa, a ver si consiguen algo allá. La Biblia no dice que allá había comida, que había trabajo, no dice que nada. Ellos van a probar a ver qué es lo que puede pasar. Y yo calculo que si no pasaba nada en Moab, ¿qué iban a hacer? Iban a tomar la decisión de irse a otro lado a ver qué pintaban. Esa decisión provocó una tormenta fatal en la vida de Noemí. Es decir, una mudanza provocó una tormenta fatal en la vida de Noemí. En ese lugar murieron su esposo primero, sus hijos se casan y luego de casarse se mueren los 2 hijos. Quiere decir que se quedan sin los 3 hombres de la familia. En una cultura, estamos hablando de una historia de 3.200 años atrás aproximadamente, en una cultura en la cual la mujer se moría de hambre en esas condiciones. La decisión de haber salido de un lugar sin que Dios le dijera, la llevó a un lugar desastroso. Y ella se encuentra junto con sus 2 nueras y de golpe escucha, mirá la importancia de escuchar y de oír. Escucha que Dios está haciendo algo en algún lado. Y vamos a leer juntos en el primer capítulo de Ruth 1, versículos 6 y 7, vamos a leer nada más. Ella escuchó y dice: entonces Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Me encanta el orden de las cosas que hace Noemí. Noemí lo primero que hace, más allá de que acá está escrito de otra manera, lo primero que hace es oyó. Lo segundo que hace es, ella se levanta. Lo tercero que hace es salir del lugar donde está. Lo cuarto que hace es caminar. Y lo quinto que hace es regresar al lugar donde nunca se tenía que haber ido. Tal vez nosotros somos aquellas personas que tenemos que volver al lugar del cual nunca nos tendríamos que haber ido. Un lugar donde hay pan de parte de Dios, un lugar donde no hay más hambre, un lugar donde no hay necesidad, un lugar donde Dios abraza a todas las personas. Quiero que me acompañes en esto. Noemí, ¿qué hizo? Oyó. La palabra que se usa, este libro está escrito en hebreo antiguo. La palabra que se escucha, la palabra que se escribe para describir, la palabra oír es Shema. Shema. A ver, háblame en hebreo, por favor. ¿Cómo es? Mira cuánto hebreo que hay acá. ¿Puedo repetírmelo? La palabra Shema es oír con inteligencia y con intención.
De hecho, la oración clásica, típica del pueblo de Israel, que se sigue haciendo hoy, desde hace 5.000 años hasta hoy, es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Repiten eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Animate, si lo dicen todos. ¿Te animás a decir amén? Yo digo la primera parte. Shema Israel. Shema. Shema Israel. ¿Qué le está diciendo? Escucha Israel. Adonai. ¿A cuánto le suena la palabra Adonai? Alguna vez, Adonai, no sabe qué quiere decir Adonai. El Señor. El Señor. Adonai Elohenu, no te invito a que lo digas. Adonai Echad. Oye Israel, el Señor, tu Dios, uno solo es. Esa es la oración típica del pueblo de Israel. Oye, y con esta intención es que Noemí oye. Noemí oye inteligentemente. Noemí atiende y oye. Cuando se le dice a Israel, oí Israel, ¿sabes qué? Vos tenés un Dios y hay un solo Dios. Presta atención. Y de esta manera ella tiende a tomar una decisión que es a obedecer, a entender y a creer lo que Dios le está diciendo. Dios nos invita a que oigamos con atención qué es lo que Él está haciendo. Ella escucha lo que Dios está haciendo en Belén y toma una tremenda decisión. Cada uno decide qué escuchar. En esta hora vos decidís qué escuchar. Escuchamos un montón. ¿Cuánto escuchan pavadas durante el día? Seamos honestos. ¿Cuánta pavada escuchamos? Sin querer, creyendo, sintonizando, no sintonizando. El tema es qué estamos oyendo y a quién estamos oyendo. Esa sí es nuestra elección. Porque voces se pueden escuchar muchas, pero vos y yo tenemos que decidir qué oímos. ¿Por qué? Porque Dios habla siempre. Y para entender lo que Dios habla, tenemos que empezar a callarnos nosotros. Tenemos que empezar a callar nuestras mentes para empezar a oír lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Toda la palabra, a lo largo de toda la palabra, se nos invita a escuchar y a oír, que no es lo mismo escuchar. Estás escuchando un montón de cosas en esta hora. Estás escuchando ruidos, estás escuchando ecos, pero estás tratando de oír lo que yo digo, ¿sí o no? Estás escuchando pensamientos, estás escuchando preocupaciones, pero estás tratando de hacer Shema con lo que yo te estoy diciendo en esta hora. Es tan importante oír que ahí en el capítulo 3 de 1 Samuel, el sacerdote Elí, que es como el papá y el papá espiritual, el hombre que estaba criando a un muchacho que se llamaba Samuel, cuando Samuel en medio de una noche le viene con una inquietud, le dice, cuando oigas tu nombre, decí, habla que tu siervo oye. Porque Elí se dio cuenta de que Dios estaba hablando con Samuel. Vos te tenés que dar cuenta en esta tarde que Dios está hablando con vos. No está hablando con otra persona, está hablando con vos. Entonces tenés que oír. Jesús dice, me encantan las 7 cartas que escribe Jesús en el Apocalipsis a las iglesias, a nosotros. Cada una de ellas las termina de la misma manera. Dice, el que tenga oídos para oír, el que tenga oídos para oír, eso quiere decir que podemos tener oídos y no. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Es que tenemos a veces la capacidad saturada porque tenemos tanta cosa metida en la cabeza. Tenemos la capacidad saturada de oír, porque estamos tiroteados de información
todo el tiempo. Y cuando no nos tirotean, nosotros buscamos para recibir el tiroteo, ¿sí o no? Estoy aburrido, ¿qué hago? Bueno, gracias a Dios no lo tengo, ¿sí? Agarro, me tiroteo un rato. Shema, vamos a ir algo. Shema, y después de golpe decir, estoy medio angustiado. ¿Nunca te pasó esto? O agarrás el aparatito, tiki, y a los 5 minutos tenés una angustia terrible. ¿Te ha pasado esto? ¿Te pasa o no te pasa? Bueno, dejá de llamar eso, querido. Tenés que empezar a oír otro tipo de cosas. Hay heridas y preocupaciones que hacen que no oigamos lo que Dios tiene para nosotros. Hay angustias y tristezas que nos hacen no valorar. Vuelvo a esto, no sabe cómo me está hablando el Señor acerca de despreciar sus cosas o de valorar sus cosas. Tenemos que valorar lo que Dios dice. Mira, yo te juego, no te juego nada, pero vamos, permíteme la frase. Te juego, ¿cuántos tienen la última camiseta de la selección argentina, la que salió hace 6 días? Ninguno. Bueno, ¿vos la tenés? Mira, ¿cuántos la quieren? ¿Cuántos la querrían? Ninguno la quiere, son mentirosos, ¿no? La gente firmada por Messi, ¿cuántos la quieren? Firmada por Messi. ¿Cómo se le llama eso? Idolatría, chorrismo, qué sé yo. Mira, es probable que dentro de 2 días te recuerdes muy pocas de las palabras que yo dije. Pero si se para acá adelante Lionel Messi durante 10 minutos a hablar, te vas a acordar la mayoría de las palabras, ¿sí o no? Amén. Ahora, mirá la importancia, el valor o el desprecio. Permitidme hablar de la palabra desprecio. ¿Qué es desprecio? Bajarle el precio. Mirá el desprecio que tenemos por lo que Dios nos dice que nos importa más. ¿Qué fue lo que dijo el Lionel Scaloni que lo que nos dijo Dios un domingo? Terrible. Entonces tenemos que empezar a valorar lo que Dios nos está diciendo. Dios nos invita a oír lo que Él está haciendo. Y Él hace cosas siempre. Siempre está haciendo cosas. Y si no está haciendo cosas en tu vida, es que no te has dado cuenta. Y si no te has dado cuenta que hay cosas en tu vida, empezá a oír, porque Dios está haciendo cosas grandes en muchos lugares. ¿Puedes decirme amén, por favor? Ahora, al oír la visitación de Dios, Noemí hace algo que es moverse, y Dios nos invita a movernos. Es muy interesante que Noemí no recibe la visitación. Ella escucha que algo pasa en otro lado. Y cuando algo pasa en otro lado, Dios nos está invitando a que decidamos caminar hacia donde Dios está visitando. Porque oír nos hace saber nada más, pero empezar a caminar nos hace acercarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Porque podemos perdernos lo que Dios tiene, como se lo estaba perdiendo Noemí y sus nueras, por estar en el lugar que creían correcto, pero no estar en el lugar donde Dios estaba haciendo cosas. ¿Me escuchaste? Podemos perdernos cosas estando en un excelente lugar, creyendo que es el lugar de la provisión de Dios, pero Dios está laburando en otro lado. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, que lo que me está pasando, en realidad no está Dios, no hay paz de Dios en mi corazón, no hay paz de Dios en mi mente, no hay paz de Dios en mi familia, ando cada día más oscuro, tenebroso, angustiado, triste, enojado, tenés que empezar a ir a buscar de Dios donde Dios está. Yo sé que Dios habita en todos lados, pero creo que tiene algunos lugares que son preferidos, ¿sí o no?
Debería ser tu casa, en mi casa, esos lugares preferidos. Tendríamos que disponernos a ir al lugar que Dios está visitando. Cuando el Señor me dijo esto en estos días, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos movemos a veces? Y Él me habló muy clarito y dice, es el orgullo. A veces el orgullo, nuestro propio orgullo, ¿cuántos son orgullosos? ¿Cuántos son orgullosos? ¿No son orgullosos? ¿No somos orgullosos de cosas? ¿Cuántos están orgullosos de su familia, de sus hijos, de sus nietos? ¿Cuántos están orgullosos? ¿Viste que sos orgulloso? Está bien, sos orgulloso. Nuestro orgullo, pero el problema es que cuando nuestro orgullo nos lleva a un complejo de superioridad, nos hace pensar que lo que yo tengo es suficiente para mí. Entonces cuando veo que Dios está haciendo algo, no corro hacia eso, no corro hacia allá, porque con lo que yo tengo está bien. Porque es medio peligroso acercarse a Dios. A ver si todavía te pide algo. ¿Cuántos de los que están acá sienten que Dios les pidió algo alguna vez? A ver, levanten la mano, por favor. Yo creo que Dios te habrá pedido un montón de cosas. Ahora te digo algo. No alcancé a devolverle ni la milésima parte de lo que Él me dio. Porque te aviso algo. Dios paga por adelantado. Dios paga por adelantado. Estamos todos en deuda con Él. Necesitamos caminar hacia la visitación de Dios. Es ahí donde vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Leer esta palabra me llevó a recordar, yo en serio, hermano, yo no ando detrás de fuegos extraños ni cosas locas. Vos sabés que creo que tenemos nuestra propia fuente de recursos divinos, cada uno de nosotros. Pero yo he hecho miles de kilómetros, he hecho en serio, miles de kilómetros para buscar lo que Dios tenía. Y si Dios estaba haciendo algo a 6.000 kilómetros de acá, yo hacía lo posible para ir a 6.000 kilómetros de acá. Y si Él estaba haciendo algo a 200 kilómetros de acá, a la hora que fuere, nosotros íbamos a buscar al Señor. Nosotros hemos vuelto caminando a las 2, 3, 4 de la mañana, ¿te acordás? De lugares de recibir de Dios, porque sabíamos que Dios estaba haciendo algo en esos lugares. Y es terrible darte cuenta que a veces minutos de exposición a lo que Dios está haciendo te cambian la vida eterna, la vida entera, eterna y entera. Minutos a veces. Pues decir, ¿qué fue lo que pasó? Y fue el aleteo de Dios. Fue el aleteo de Dios. Fue dar un paso. ¿Viste eso que a veces vos podés decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre que yo me quede ahí y pase acá adelante? Esta es una diferencia. Mi familia es una diferencia. Lo que Dios nos dio hizo la diferencia. Pues si vos no hubieras recibido ahí sentado igual, no. La demostración empírica. La práctica, gracias. La práctica dice que no. Me traducen acá. La práctica dice que no. Tengamos cuidado de despreciar lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios da es, ¿qué es? Pan. Ella vuelve al lugar donde hay pan. Porque lo que necesitamos, ¿qué es? ¿Qué necesitamos? Pan. ¿Quién es el pan? ¿Quién es el pan? Jesús. Si vos supieras, le dice a la mujer, ¿qué te está pidiendo? Me pedirías a mí, yo te daría. Y no tendrías sed. Y en otro momento dice, no tendrías hambre, jamás. Porque en otro momento Jesús dice, yo soy el pan de vida. Él es el pan, hermano. ¿Por qué despreciamos el pan a veces? ¿Sabes por qué despreciamos a veces el pan? Estate atento un segundo. Porque somos productores de masas finas. Porque creemos que lo que tenemos son masas finas. Y lo que Dios está ofreciendo es pan. Y Dios ofrece pan y agua.
los gerenciadores y proveedores de la Coca-Cola. No estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero para la mayoría es mejor la Coca-Cola y las masas que el pan y el agua, ¿sí o no? Dale, no me dejes solo. No te hagas el... ¿Qué preferís, Coca o agua? Nada. Porque hicimos liberación por eso. Un año atrás, ¿qué preferís? Coca con hielo. Si yo te doy a elegir, ¿qué querés en una fiesta? ¿Coca o agua? ¿Qué me decís? Agua pero con masa. ¿Agua con? Pero con masa. Agua con masas. ¿Cuál es el tema? En serio. Tenemos tanta masa fina. Yo no sé si estoy siendo claro. Creemos que lo que tenemos es masa fina. Y la masa fina que estamos teniendo, te quiero decir, te está llenando la vida espiritual de colesterol, te está llenando la vida espiritual de glucosa, te está desequilibrando, te está enfermando. Seguís comiendo a tu criterio rico, pero te falta el pan de vida. Y con la coca nos pasa igual. ¿Y por qué digo productores de masa fina y productores de coca? Porque creemos que tenemos cosas mejores que lo que Dios me puede dar en esta hora de este culto, en esta iglesia. Por eso a veces decido, no voy. O a veces decido, vuelvo a esto. Digo, bueno, no oramos. Total, sí es lo mismo. ¿Qué diferencia puede hacer? ¿Nunca tuviste este pensamiento? ¿Qué diferencia puede hacer que oren por mí o que no oren por mí? Hermano, tenemos que desarrollar una cultura intencional hacia lo que Dios está dando. Si Dios está dando, abrir los brazos, abrazate a eso y agarralo. Por favor, te aseguro que tu vida va a cambiar. Necesitamos darnos cuenta que andamos con hambre, aunque creamos que estamos satisfechos, y el hambre que tenemos todavía es hambre de Dios. Tenemos que decidir caminar al lugar donde Dios está haciendo cosas. Noemí oyó, Noemí caminó, y Noemí me encanta porque no camina a ningún lado al tuntum. Ella decide regresar. Y Dios nos invita a que decidamos iniciar el retorno a Dios. Puedes decir, no, pues yo estoy en Dios. No sé. Dios se habrá equivocado con la palabra en esta noche para vos. En el versículo 7 que leímos dice, comenzaron a caminar para volverse. Tal vez estés acá, pero no hayas vuelto. El primer paso, me encanta esto, comenzaron a caminar para volverse. El primer paso es el que cambia las cosas, es el aleteo de la mariposa. Seguimos comprendiendo el concepto del aleteo de la mariposa, ¿no? Un pequeño cambio, una pequeña cosa transforma totalmente mi vida. Por eso, a veces, prestad atención con esto, mirá. Che, vamos a buscar un trabajo en serio. Voy a orar y voy a salir a buscar un trabajo en serio. Aleteo de la mariposa y algo cambia en tu vida. Voy a comenzar a servir al Señor en esto. Y te cambia la vida. Porque salís de mirar tu propia necesidad y empezás a descubrir la necesidad de la gente, que es mucho mayor que la necesidad que vos y yo tenemos. Y salimos de la inacción. Salimos de ser consumidores del Evangelio para ser vividores del Evangelio. Personas que viven el Evangelio, personas que hacen discípulos, que recuerdo de pasada nomás, que después de amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo sobre
como a vos mismo, es la gran comisión que Dios nos dejó. Hacer discípulos. Hacer, ¿qué? Discípulos. Un buen cristiano hace discípulos. ¿Cuántos discípulos hiciste el último año? Los últimos 5 años. Los últimos 10 años. ¿Cuántos discípulos hiciste? Discípulos de Cristo, no discípulos tuyos. Discípulos de Cristo. ¿Cuántos hiciste? Eso muestra el poder del Evangelio en tu vida. ¿Me seguiste? El poder del Evangelio de Cristo en la vida de una persona se muestra en el nivel de la cantidad de discípulos que hace a diario. Vamos a orar. ¿Nunca tomaste esta decisión? Voy a orar más. ¿Cuántos tomaron esta decisión y fracasaron varias veces en el intento? Voy a orar más. Nadie más, los demás no toman esta decisión. Voy a orar más. Tantas veces cambió mi vida esa decisión que tengo que retomar todo el tiempo, y empezar a escuchar al Señor en serio, porque orar no es hablar, orar es escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué decisión más? Voy a salir de este vicio, de este pecado. Vamos a las cosas por su nombre. Voy a salir de este pecado. ¿Cuántas veces ha cambiado nuestra vida porque nos estamos ejercitando en pecados que antes eran horribles para nosotros y hoy son pan de todos los días? La envidia, la soberbia. Ya no digo cosas a ojos de la gente espantosa, el engaño, el maltrato, algo horrible. Yo jamás contestarle así a una mujer, y ahora escucharse y voy a decir, vuelan serpientes, ¿viste? Contestarle así a un hijo jamás. Yo, cuando el día que tenga un hijo, decirle esas cosas, como esa mujer lo que le dijo a su hijo, o yo mismo siendo hijo, jamás me faltaría el respeto a mis padres. O el día que tenga un trabajo, yo seré la persona más puntual del mundo, y después de golpe desbarrancamos. Tenemos que huir de esas cosas. ¿Y cómo se empieza? De un paso a la vez. Decidimos caminar y volver al lugar del cual no tendríamos que haber salido nunca, porque de eso se trata, de que tenemos que volver al lugar del cual no tendríamos que haber salido nunca. Vuelvo a esto que dije ya creo que 3 veces en esta tarde. Esta decisión de pasar al frente, yo te puedo asegurar que te cambia la vida muchas veces. Porque Dios hace tremendas cosas cuando uno dispone realmente su corazón. Cuando vos te mal acostumbraste, no estoy emitiendo juicio, pero cuando vos te mal acostumbraste a decir, bueno, ya está, terminó el culto, total, a mí una palabra más, qué sé yo, qué es cuento. Cuando te mal acostumbraste a eso, a despreciar el poder y la palabra, y el poder de la palabra de Dios, y el poder de la oración, estás perdiendo tu vida espiritual. ¿Me explico? ¿Me agarraste? Cuando es más importante ir a saludar a alguien, o irte a tu casa a ver el partido, o irte al fondo a conversar un rato, que estás bien. Me encanta saludar a la gente. Quiero ver un partido, me encanta hablar con las personas, me encanta todo, pero hay momentos para algo y hay momentos para otra cosa. Me impactó algo, y lo digo con cariño, con amor y con respeto, porque ustedes son mis hermanos, ustedes son mi iglesia, ustedes son la iglesia que pastoreo. Lo que te pasa a vos me pasa a mí, vos te das cuenta de eso, ¿no? Lo que a vos te carga y a vos te duele, a mí también me duele. Domingo pasado
Está preciosa mostrar a Dios como una palabra hermosa. ¿Algunos se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? ¿Vos te acuerdas? ¿De qué habló? Me mentiste. Domingo, dice. ¿De qué predicaste el domingo pasado? Yo me acuerdo. No, decirlo vos no. Yo me acuerdo. ¿De que tenemos que ser luz, brillar? Les digo más, si quieren mirar adelante a la izquierda de sus pantallas, les aviso que la izquierda es allá, ¿no? O muchos hicieron así. ¿Qué dice ahí? Levántate, resplandece, la gloria del Señor brilla. De eso, digo, tenés el apunte allá, pensaba yo, ¿viste? Cada vez que levanto, digo, si se pierde, tiene el apunte ahí. Y el domingo pasado, invitaste a pasar adelante. Y yo estaba ahí, ¿viste? Yo lo primero que hago es orar. Lo segundo que hago siempre es darme vuelta a ver cuántos va por tanta gente y por quién. Señor, a ver, ¿a quién voy a orar primero? ¿Con quién voy a orar primero? Y digo primero 2 personas acá adelante. Me agarré un enojo santo, no santo, como quieras. Vos te diste cuenta, yo agarré el micrófono y le dije, hermano, nadie necesita que oremos juntos. Y de golpe fue como un tomar conciencia. No digo que haya maldad ni dejadez, es tomar conciencia. Y de golpe, un montón de hermanos con necesidades, a veces necesitamos eso, salir del estancamiento y darnos cuenta que allá, como Noemí en Moab, se estaba muriendo de hambre, y hay un lugar a 3 pasos de distancia donde hay pan de Dios, donde hay pan del cielo. Entonces tengo que regresar al lugar de Dios, tengo que volver a orar, tengo que volver a leer la palabra, tengo que volver a buscar de Dios, porque tengo que volver a eso y tengo que dejar atrás lo que se me murió. Noemí deja atrás a sus muertos, deja atrás 3 muertos, a su esposo y a sus hijos. Y cuando yo leía esto, ella deja atrás la tierra que le hizo mal. Y es a veces lo único que nos falta, dejar atrás la tierra que nos hizo mal, que nos dañó. Dejar atrás. A veces esa tierra es un trabajo, un estudio, una carrera, dinero, fama, amigos, lo que sea. Todo eso es estiércol, despreciable. Eso es caca, estiércol, caca de vaca. ¿Sí? Al lado de lo que Dios te puede dar. ¿Por qué? Porque Noemí salió de un lugar y vivió en un lugar apoyada por su esposo, apoyada sobre sus hijos, y de golpe descubrió que necesitaba apoyarse en Dios. Y eso es lo que nos hace falta a todos nosotros, dejar el apoyo en lo material, dejar el apoyo en nuestras propias capacidades, dejar el apoyo en la simpatía que tengamos y empezar a apoyarnos en Dios en serio, en el momento de angustia y de necesidad. Y sé, y me consta que muchos de ustedes hoy acá están atravesados por el dolor, por la tristeza, por la angustia y por la necesidad. Y está bien, porque han sido semanas terribles y difíciles para muchos de nosotros. Y viviendo eso, tenés que trasladar eso al lugar donde Dios está dando de comer y va a traer restauración a tu casa. Estés como estés. Y hay que dejar atrás el dolor, la preocupación y la angustia. Me encanta cómo termina el capítulo 4 del libro de Ruth, que vas a leer, ¿no es cierto? Te vas a leer. ¿Cuántos más se suman ahora que más o menos contamos la historia? ¿Algunos más se sumaron?
Finalmente Noemí llega a Belén. Noemí y Ruth llegan a Belén. Belén significa casa de pan. Mirá qué interesante. Ellos llegan a la casa de pan. Llega Noemí. Noemí, el nombre Noemí quiere decir dulzura. Llega Noemí y está está la vieja amiga de ella. Vieja en todo sentido y amiga en todo sentido. Entonces le van a dar la bienvenida a la dulzura. Dice, llegó la dulzura, llegó la dulzura, llegó la dulzura. Y llega Noemí arrasada y Noemí le dice, no me digas más dulzura. A partir de ahora, llámenme Mara, que quiere decir amargada. Ella había vuelto dolida, ella había vuelto amargada, ella había perdido la dulzura en medio de las situaciones, pero ella, no sé si te das cuenta, ella está bien lo que le había pasado, o está mal lo que le había pasado, me corrijo, lo que le pasó fue horrible, pero ella con todo lo horrible lo abrazó y llevó la amargura al lugar donde no había espacio para la amargura. Y vos estás invitado a un lugar en el cual no hay más espacio para la amargura, porque en Cristo no hay más espacio para la amargura. Viviendo en el Espíritu no hay más espacio para esas cosas. Tenemos que dejar las cosas que nos han amargado, y algunas de ellas hace meses o años que las traemos abrazadas y las transportamos a todos los lugares, y aún en medio de la casa del pan vivimos amargados. ¿Me estás siguiendo todavía? Me encanta el Salmo 126. El Salmo 126 es una canción que está escrita en medio de la cautividad. El pueblo israelita está cautivo en Babilonia. Y escribe una canción que dice, cuando volvamos, ellos están cautivos. Y cuando ellos empiezan a cantar una canción que es terrible, vos pensalo, está cautivo y dice, cuando volvamos nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua y nuestros labios se llenarán de alabanza. Y las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Dios con esto. Y vos decís, eso es cantar proféticamente, ¿cómo estás? En cautiverio, pero ¿sabes qué? Cuando yo salga de acá voy a ponerme a cantar y la gente dirá, che, mirá lo que Dios hizo con esto, y esto es lo que te va a pasar, porque un día tus viejas vecinas te van a decir, no te vamos a llamar Mara, porque Dios ha puesto dulzura en vos. Cuando Jesús se levanta en su primer mensaje en la sinagoga de Capernaum, él lee un capítulo del 61 de Isaías. Y el relato de Lucas se nos corta, pero ese relato de Lucas dice que, en Isaías 61 dice que Él quitará la ceniza de sus cabezas y les dará belleza en lugar de cenizas. Y eso a mí me lleva a pensar que uno decide que lleva en su cabeza, uno decide si sigue manteniendo ceniza en su cabeza, cosas quemadas, oscuras, opacas, que apagan el fuego de Dios, o decide tener una corona de belleza. Yo insisto en quedarme con la corona de belleza. No sé vos, pero yo me quiero sacar la ceniza de la cabeza y abrazar la corona de belleza del Señor. Y el camino de retorno al lugar que Dios te está llamando es el camino, insisto, de desabrazar el dolor, desabrazar la tristeza, desabrazar los pensamientos de muerte, desabrazar los pensamientos de separación, de destrucción, para empezar a abrazar al pan de vida, que es Jesús. Y empezar a abrazar de nuevo la dulzura. El Señor nos invita a tomar una decisión hoy. Una decisión de oírles, una decisión de caminar y de retornar a Él. Me pregunto yo,
Volviendo al viejo Edward Lorenz, si el aleteo de una mariposa puede cambiar la situación en el mundo entero, ¿cuánto más podrá un toque de Dios sobre tu vida y sobre mi vida? No es una frase, es una certeza lo que te estoy diciendo. Cuando uno vuelve a Dios, recibe un montón de cosas y más de lo que espera. Vos cuando vas a buscar algo de Dios, Dios te sorprende con más de lo que esperas. Ella va a buscar pan. Y cuando su nuera Ruth va a un lugar a trabajar, dice que recoge 20 kilos de cebada, se lleva sobre el lomo. 20 kilos de cebada, 40 kilos de pan. Ayúdenme. 30 y pico kilos de pan. Va a buscar un cacho de pan y encima vuelve con vianda. Va a trabajar y Dios le da, va por un cacho de pan y vuelve con 35 kilos de pan y el tupper lleno de cosas ricas. Alguna masita fina. Porque las masitas finas son los agregados de Dios, no lo que necesitamos todos los días. Amén. Cuando vos te encontrás con Dios, hay rescate. Dice la palabra que Dios quitó el desamparo de la vida de Noemí y de Ruth. Y vos y yo necesitamos ser rescatados. Ruth es la nuera. Lleva el título del libro, Ruth. ¿Cuántos van a leer Ruth? Bien. ¿Por qué es rescate? Porque ella es restaurada, ella es rescatada, ella es transformada. No solamente le dan pan y trabajo a Ruth, ella entra en un proceso maravilloso, como el que entraste vos y como el que vas a entrar vos hoy en esta noche. Un proceso en el cual Dios sana el pasado, un proceso en el que invita a vivir la vida con esperanza. Es un proceso en el cual Dios nos invita y nos alienta a salir adelante, saliendo de la pobreza espiritual y emocional. Un proceso en el cual Dios cambia nuestra mente, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y pone en nosotros el deseo de servirle. Porque Dios no viene a nuestro encuentro para bendecirnos. Dios viene a nuestro encuentro para adoptarnos, readoptarnos, restaurarnos como hijos, pero para ponernos a su servicio, para que sirvamos. Nos da propósito y nos pone a su servicio. Amén. Nosotros venimos a Él para que nos resuelva los temas, pero Él quiere ponernos a su servicio para que le resolvamos los temas a los demás en el poder de Él. Y eso es maravilloso. Y Él da pan y Él da rescate. Pero cuando termina el libro, cuando empieza el libro, Noemí pierde a su marido y pierde a sus 2 hijos, los 3 varones de la casa. Cuando termina el libro, Noemí tiene un niño en sus brazos, que es el hijo de Ruth. Y se juntan las amigas. Y te voy a leer lo que dice el final del capítulo 4 de Ruth. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Y Noemí tomó al niño y lo posó en su regazo y se encargó de cuidarlo. Noemí pierde todo. Y cuando termina la historia de Noemí con Dios, tiene el futuro en sus brazos. Tiene el futuro en sus brazos. Tiene al abuelo del rey David en sus brazos. Porque la historia sigue. Tenés que leerte los libros siguientes. Tiene al abuelo del rey David en sus brazos.
tiene al abuelo del Mesías, tiene al abuelo de Cristo, tiene al abuelo de aquel que dio su vida por nosotros, tiene su regazo abrazado a Él, aquel que hizo un nuevo pacto con nosotros, aquel del cual hoy comimos el pan simbolizando el cuerpo y el vino simbolizando la sangre. Es eso lo que recibe Noemí y es eso lo que recibís vos cada vez que sos restaurado por Dios. Noemí atendió lo que oía y se redirigió a Belén, y fue el aleteo de la mariposa. Vuelvo a decirte lo que te dije antes: una pequeña pero rotunda decisión en tu vida hacia Dios va a desatar una lluvia de cambios extraordinaria en tu vida. Extraordinaria en tu vida. Solamente tenés que saber si tenés el oído atento y si vas a tomar las decisiones adecuadas, y vas a empezar a caminar esta noche hacia Él y ahí recuperar lo que perdiste en algún lado. No sé cuál será tu Moab, pero algo perdiste, porque si no, Dios no te hubiera traído esta palabra esta noche, no nos hubiera traído esta palabra esta noche. Y es tiempo de abrazar y lo que Dios quiere restaurar. Es tiempo de abrazar y beber. Tal vez algo nazca hoy, tal vez no. Algo nace hoy. Algo nace hoy, dije. Algo nace hoy, dije. El resto lo tenés que hacer vos y el milagro de Dios. Amén. Me has sostenido una y otra vez conmigo. Sigue siendo fiel, es tu palabra. Y no me niegues, confiaré. ¿Dónde está tu Belén? Yeah.
Vamos.